Sí, 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 necesariamente me afectó porque de pronto sentirse que uno no puede estar con su grupo, con sus amigos, con su familia, con los seres queridos, de pronto a uno le provoca esa ausencia del calor humano, del poder expresarse, entonces uno termina siendo así afectado. Yo pienso que en mi punto de vista, sí, he sido bastante afectado por esta situación. Bueno, fue difícil adaptarse porque en realidad fue un cambio muy, un giro de 360 grados. O sea, la cuestión de pasar de la normalidad al hecho de encerrarse, la verdad que fue difícil adaptarse. A medida que pasaban los días, digamos, uno es como que, bueno, iba viendo que era para largo y había que acostumbrarse a este nuevo tipo de normalidad, justamente. Pero llegaban momentos que uno se cansaba, es como que uno estaba acostumbrado a ciertas libertades, a lugares que uno podía acceder, que hoy en día quizás no es tan fácil por esta cuestión de la pandemia sobre todo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consensos para el Tucumán que soñamos. Un programa en donde vamos a informar y debatir con nuestros invitados especiales acerca de la visión que tienen sobre nuestra provincia con temáticas que nos interesa a todos. Acompáñanos. Hoy vamos a tener un programa sumamente importante porque vamos a tratar un tema que nos atraviesa a todos por igual. Se trata de la salud mental y la pandemia. Y para analizar esta temática tenemos a dos invitadas de lujo. Están con nosotros la psiquiatra Cecilia Juárez. Cecilia, muchas gracias. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por invitarme. Y la psicóloga Claudia Alonso. ¿Cómo estás, Claudia? Es un placer tenerlas acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, sin lugar a dudas, creo que la pandemia del COVID desde el año 2020 nos ha tomado de una manera imprevista. Nadie pensábamos, ¿no?, que íbamos a tener que atravesar esta situación. Más de 15 meses de confinamiento sobre algo que desconocíamos y que obviamente también no solamente ataca en lo físico, sino también en lo psíquico, ¿no? ¿De qué manera influyó esta situación en las personas? Bueno, en realidad la pandemia y la cuarentena es como que generó una disrupción y un cambio en nuestra vida y en todo lo que atañe a nuestra vida, en el manejo de los vínculos familiares, de los vínculos sociales, en el trabajo, en el estudio, en la manera de consumir, en el manejo de nuestro hogar. Realmente tuvimos que adaptarnos a un gran cambio para el cual no estábamos preparados y bueno, eso fue generador de muchas cosas porque cada uno tenía como más herramientas internas para poder adaptarse a ese cambio. Entonces siempre es difícil generalizar porque cuando hablamos de individuos, de sujetos, de personas, hablamos de seres diferentes, pero hay cosas que fueron comunes a todos. Todos tuvimos que generar un cambio y recurrir como a nuestras herramientas internas para poder adaptarnos a este nuevo modo de vivir. Hemos visto que la incertidumbre, el miedo, los miedos que se desataron, empezamos a ver personas enfermarse, seres queridos o gente que conocíamos. Entonces empezó el miedo a la enfermedad, que era algo desconocido, apareció el miedo a la muerte también, la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y eso empezó a desatar una serie de síntomas que han afectado la salud mental de muchas personas. Esto que comenta Claudia es súper importante porque se fueron haciendo como seguimiento de estas emociones y sensaciones que iban apareciendo en las personas en todo el mundo, desde los distintos organismos de la salud. La Organización Mundial de la Salud lo fue haciendo en el mundo. Y en la Argentina, el Ministerio de Salud, distintos organismos, fueron tratando de reproducir estos estudios. Le iban preguntando a las personas qué sentían en los distintos momentos. Se activaban centros telefónicos en momentos claves para preguntarte qué ibas sintiendo en momentos claves.
Entonces el mundo decía incertidumbre, miedo, preocupación, miedo a la muerte, esto que nos iba contando Claudia. Estos centros telefónicos se activaron acá en la Argentina días después que se determinó esto del confinamiento, ¿sí? Esto de el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí, que comenzó en marzo del año pasado. Exacto, en marzo de 2020. ¿Qué dijeron las personas? Incertidumbre, miedo. ¿Qué miedo? Miedo a la muerte, miedo a perder a alguien, miedo a estar solito en la internación, miedo a esto que todavía no se conocía, que empezaba a pasar, miedo a cómo mi cuerpo va a poder responder, cuál era tal vez el sueño que en ese momento todos tenían, la vacuna. ¿Llegará algún día? ¿Tendremos esto? Entonces empezaba, que ya hablaremos esto de la primera ola y la segunda ola, cómo los miedos fueron cambiando, porque estos centros después se activaron para la segunda ola. El miedo a cómo tu cuerpo iba a responder y cómo las instituciones iban a responder con todo esto. Entonces sí, fuimos cambiando y fuimos aprendiendo a vivir de manera distinta, esta nueva normalidad. ¿Cómo influye en los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores? Bueno, en los niños todos han tenido que cambiar cosas. Los niños han tenido que dejar de ir a la escuela de manera presencial, que es lo que ocupa más tiempo en su vida, más horas en el día, ¿no es cierto? Y han tenido que acomodarse a esta además el lugar de socializar también, ¿no? Claro, de encontrarse con los amigos y bueno, los chicos pasan muchas horas en el colegio y bueno, han tenido que empezar a quedarse en su casa con sus padres o si hablamos de niños, con algún adulto responsable que los ayudara a empezar a trabajar con esto de la virtualidad. Entonces el niño se ha podido acomodar fundamentalmente a partir de los padres y de lo que les estaba pasando a los padres. Porque hay familias funcionales, hay familias más disfuncionales, hay padres tolerantes, hay padres más impulsivos. Los padres, a su vez, los adultos han tenido que reacomodar también sus trabajos y aprender a trabajar de manera virtual y también poder tener un tiempo para poder acompañar a sus hijos y en muchas situaciones, en muchos casos, hacer también como de maestros, si hablamos de niños chiquitos, ¿no? Sí, entonces parte de la función del docente lo ha tenido que empezar a cumplir un padre que ha sumado tareas a lo que estaba acostumbrado a hacer. Entonces hemos visto, sobre todo en la primera ola, mucho caos con eso, muchos papás con muchas crisis de ansiedad, muy intolerantes, agotados, otros que han podido acompañar mejor, tratando cada uno de acomodarse a esto nuevo que nos toca. Y los niños... agravante, tal vez que en ese momento había poca participación de los abuelos, porque en ese momento había como mucha protección de la figura del abuelo, que tuvieron más participación en un segundo momento. Porque el primer mensaje era que el abuelo tenía que estar... al mayor, ¿no? Exacto, Cuidemos al abuelo. Tenía que estar como aislado. Sí. Entonces era el núcleo familiar sin el abuelo. Entonces todo esto tenía que organizarse sin la presencia del abuelo. Claro, algo que cambió en la segunda ola, que además de haber estado más adaptados ya los chicos a la virtualidad, los padres también, por ahí poder ir un maestro para que cumpla esa función que tuvo que cumplir el padre en la primera ola y poder acompañarlos en el momento de la virtualidad, o muchos chiquitos que aprendieron a conectarse solos y a no necesitar de la presencia de los padres. Entonces, en cada caso han pasado cosas diferentes, en cada familia han pasado cosas diferentes, pero los niños también han desarrollado síntomas que tienen que ver con la salud mental y hemos visto niños con más impulsividad, con dificultades para poder concentrarse, con dificultades para poder entender, niños que también han tenido que recurrir a un profesional de la salud mental para que sean asistidos y acompañados junto con sus papás. Lo mismo ocurrió con los adolescentes, ¿verdad? Esa frustración también. ¿Qué pasa con la autoestima, no? También el adolescente que tuvo que dejar de ver los amigos, practicar el deporte, ir a un club, tuvo que dejar de hacer todo. Sí, la adolescencia, que el grupo de pares, digamos, es como un referente importantísimo, de pronto tener que estar en la casa
Y por otro lado, el adolescente tenía como más aceitado esto de la virtualidad, de comunicarse o de estar siempre permanentemente con el teléfono, ¿no? Pero tener que tomar clases virtuales, despertarse, prestar atención durante tanto tiempo. Los adolescentes han generado mucha sintomatología a partir de todas las emociones y los sentimientos que empezaron a despertarse. Esto del temor, de tener que estar aislados en la casa. Hemos visto muchos cuadros de trastornos alimentarios durante la pandemia y aún hoy. Muchos cuadros de obesidad, muchos trastornos de ansiedad en los adolescentes. Me decías que había diferencia con la primera y la segunda ola, ¿no? Entonces, la primera, que no sabíamos qué iba a pasar, estábamos esperando la vacuna como la esperanza, la salida. Ahora que está la vacuna, en la primera ola todos teníamos, había como más fuerza en esto de sostener, vamos a poder. Había por un lado miedos que tenían que ver con que no sabíamos qué iba a pasar, entonces no se conocía el enemigo, entonces estaba el miedo a la internación, el miedo a cómo iba a responder mi cuerpo. Ahora un poco se conoce más a esto y de alguna manera como que se ha perdido el miedo, y esto está haciendo que se estén cumpliendo menos los protocolos, lo que no está bueno. Estamos como relajados. Que nos relajamos, ¿no? Sí, y no está bueno. No, porque en realidad cada persona no sabe cómo va a responder su organismo frente a esto. Ya todos tenemos la esperanza de la vacuna y ya todos tenemos la realidad de la vacuna. Y esto hace que miremos esto como con otra posibilidad. Pero bueno, la realidad es que ojalá que esto pase, que no tenemos una fecha aclarando cierta. Que por más que uno esté vacunado, no significa que no vamos a tener la enfermedad, pero que va a ser mucho más leve. Sí, que nos tenemos que seguir cuidando. La realidad nos dice que la presencia de la vacuna hizo que el grupo etario donde estaba el riesgo empiece a disminuir. A descender las edades. Y que ahora el riesgo esté en estas personas donde ahora empezamos a enfocar, digamos, los grupos de vacunación, lo cual está bueno. Bueno, creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar en esto, pero también la diferencia entre la primera y la segunda ola es que estamos muy cansados, que tenemos menos paciencia, que las instituciones todas están cansadas, que la tolerancia está baja. Sí, es así, hay que ser. Ya para finalizar este bloque, siempre decimos, ¿no?, que en toda crisis también es un momento de oportunidades, ¿no? Y en todo también tiene su lado positivo. ¿Qué reflexión le merece a ustedes esto? La vuelta como para adentro, el acercamiento a la familia, los vínculos, fundamentalmente lo que tiene que ver con lo vincular. Con el autoconocimiento, con la posibilidad de hacer tal vez algo más, con el poder quedarnos un poco más quietos, en calma. Y en esta charla interesante que estamos teniendo en nuestro programa de hoy, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Estamos en este segundo bloque, continuamos con la presencia de la psiquiatra Cecilia Juárez y la licenciada en psicología Claudia Alonso. En el caso de ustedes, ¿cómo trataban al paciente? O sea, ¿era presencial, era vía online o era mixto? De manera mixta. Había personas que no podían adaptarse o que su cuadro les impedía que a través de una pantalla poder abrirse o que nosotros podamos llegar a ellos. Y entonces siempre hemos sostenido la presencialidad para algunos pacientes y la otra forma mixta de virtualidad. Inclusive hemos tenido muchos pacientes nuevos que los conocimos de manera virtual y que aún hoy no los conocemos de manera presencial. Gente que por ahí nunca había hecho terapia y que era algo extraño, ajeno, pero que ha podido adaptarse finalmente muy bien y que seguimos trabajando todavía de esta manera mixta. En abril-mayo del 2020, la Organización Mundial de la Salud como que declara
esto de un síndrome de estrés crónico para la población global. Sí. ¿Qué significa esto? Esto significa que de alguna manera todos vamos a tener algún síntoma a nivel salud mental, ¿sí? Todos, básicamente se habla de trastornos de sueño, vamos a estar más irritables, podemos estar más enojados, podemos tener movimientos anímicos, podemos comer distintos, podemos estar más lábiles, podemos estar cognitivamente tal vez un poquito más afectados, con lo cual tal vez llegaron tal vez vieron algunos artículos donde se hablaba de que tal vez los conflictos en la salud mental pudiesen ser la próxima pandemia, ¿sí? Esto en realidad tiene que ver con que nuestros cuerpos no están preparados para sostener un estrés, porque jugamos con adrenalina, un estrés más de 6 a 9 meses y ya llevamos 15 meses. Sí. Llevamos 15 meses de agotamientos, de conflictos, de angustia, de incertidumbre, de frustraciones. Sí. Entonces esto hace que todos y cada uno de nosotros tenga algo a nivel físico. Colon irritable, la taquicardia, gastritis, duermo mal, una contractura como diferente. Cada uno tiene algún síntoma con el que va a tener que adaptarse a este momento y con el que va a tener que aprender a sostener este conflicto que va a seguir un tiempo más y que tiene que buscar el recurso de poder sostenerlo. Yo creo que cualquiera de lo que está del otro lado de la pantalla se va a sentir identificado, sí. Nos sentimos identificados. Totalmente. Entonces, con cada uno de estos temas. Esto se ve en la calle. Se ve en la calle con la respuesta tal vez impulsiva, con el enojo. Sí, ¿no? Hay un mayor nivel de violencia también, ¿no? Sí, y lo vemos en los consultorios, pero no solamente en los consultorios. Falta de paciencia. Totalmente. En el colegio, en las instituciones, en las parejas. En las parejas. Muchas separaciones. Sí. Mucha violencia también se ha dado, ¿no? Muchos casos de violencia de género, ¿no? Que también se ha visibilizado en esta pandemia. En el consumo de alcohol, de drogas, de psicofármacos, de comida. La obesidad, que se consideró pacientes de riesgo las personas con un índice de masa corporal de 35 para arriba, que estaban exentos de tener que ir a trabajar. Y se incrementó mucho los niveles de obesidad, se siguió operando, haciendo cirugías bariátricas casi toda la pandemia, porque eran pacientes de alto riesgo. Sí. Ahora, hemos visto todo lo que está sucediendo. Vayamos a las recomendaciones. ¿Qué le decimos a esa mujer, ese hombre, ese adolescente que nos está mirando? ¿Qué recomendaciones le podemos dar en este contexto tan especial que estamos viviendo? En primer lugar, que consulten a un profesional de la salud mental si sienten que no pueden manejar lo que les está pasando. El pedir ayuda. Solos. El primer paso es, me pasa algo, tengo que pedir ayuda. Claro, a veces los vínculos sociales, la familia puede contener, son como los primeros contenedores, pero cuando eso no es suficiente, poder pedir ayuda a un profesional de la salud mental. Porque a veces hay como prejuicios o temores, bueno, por esto de la virtualidad también. Sí, o por ahí falta de información, ¿no? También. O prejuicios, sí, eso es muy importante. Después, poder realizar como actividades placenteras, cosas que los hagan sentir bien, practicar algún tipo de deporte o meditar, lo que a cada uno lo haga sentir bien. Yo les digo o a los arte, pacientes, pintar, o música. Todos los días traten de hacer algo por ustedes, que no tienen que hacer actividades demasiado complejas, sino es como mirar la vida desde otro lugar. Al que le gusta la jardinería o tener una planta si vive en un departamento y cuidarla todos los días, o sentarse a tomar un café en una parte de la casa, pero con conciencia de lo que estoy haciendo, como centrado en el aquí y ahora, una actividad consciente que disfruten, o escuchar música, o pintar, como decías vos, o tejer, o leer un libro, o mirar una película, pero que sea placentero, que sea un momento del que puedan disfrutar, eso ayuda mucho. Yo a esto tal vez agregaría cuidarnos mucho sin miedos extremos. Cuidarnos mucho tiene que ver
con cuidarnos mucho desde sí el cumplir los protocolos, el poder ver a nuestra familia. Creo que hace peor no ver a veces a quien necesitamos y queremos mucho que el tener que, mejor dicho, hace mucho mejor el verlo que el no verlo. A veces el no ver a un abuelito es tremendo, y es mejor el visitarlo con un protocolo, con una manera protegida de hacerlo. El seguir haciendo los controles médicos. Estamos viendo en los consultorios patologías crónicas que llegan avanzadas y ya a veces sin poder darles un tratamiento oportuno porque tuvieron miedo a ir al médico. La diabetes, o sea, dejaron crónica, de la lado hipertensión, la patología anterior sí, del COVID. porque tenían miedo de ir al médico. Sí, una patología oncológica, una hipertensión, pacientes que antes tenían determinados cuidados y que no quieren ir al médico, están esperando que pase, digamos, esto. Bueno, no, continuar con los controles habituales, cumpliendo los protocolos, consultar, tratar de socializar de otra manera. Si la virtualidad nos permite estar con nuestra familia y socializar de otra manera, tratar de irnos hacia adentro, esto que proponía la licenciada, de irnos hacia adentro tal vez con una actividad física al aire libre, con el yoga, con la meditación, con lectura, con otro tipo de aprendizajes. Ya para finalizar, y es lo que siempre le preguntamos a nuestros invitados en este contexto especial que estamos viviendo, ¿cuál es el Tucumán que soñás? ¿Qué Tucumán te gustaría, Cecilia? Yo sueño con un Tucumán seguro, con un Tucumán donde los adolescentes puedan estar seguros. Sueño un Tucumán donde mis hijos quieran formarse acá, quedarse acá, quieran vivir acá. Tengo 2 hijos que estudian medicina, donde quieran hacer sus carreras y ser profesionales acá. Me gustaría un Tucumán seguro. Bueno, coincido un poco con lo que ella dice, pero yo también pienso en un Tucumán inclusivo, donde cada uno tenga un espacio para poder manifestarse de la manera en que lo desee, ¿no? Que no haya discriminación, que no haya bullying, que todo el mundo pueda tener un espacio para sentirse libre y feliz. Qué interesante. Bueno, Cecilia, Claudia, ha sido un placer estar con ustedes, compartir este momento sobre un tema tan candente que no ha terminado, ¿no? Incluso ya lamentablemente hasta se habla de una tercera ola, o sea, con lo cual tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Lo que decías vos, no relajarnos, ¿no? El distanciamiento, el barbijo, la vacunación, ¿no? Hay muchas personas jóvenes que no creen en la vacuna o que no quieran vacunarse, ¿no? Hay que seguir insistiendo con esto. Sí, estamos en pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir respetando los protocolos, tenemos que con protocolos seguir cuidando cada enfermedad orgánica que tenemos, pero básicamente el respeto de los protocolos es el que nos va a ayudar y nos va a dar tiempo, creo, y les va a dar tiempo a todas las instituciones a poder cuidarnos, ¿sí? Y tenemos que cuidarnos entre todos, de esto tenemos que salir juntos. Sí, juntos, entre todos. Es una responsabilidad social colectiva. Sí, ¿no? Es una responsabilidad social de todos. Cecilia, Claudia, espero que se hayan sentido cómodas. Para mí ha sido un placer tenerlas en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Y a ustedes, que están del otro lado de la pantalla, les agradezco que nos acompañen todos los fines de semana. Y recuerden que para construir el Tucumán que todos soñamos, hace falta consensos. Nos vemos el próximo fin de semana a las 7 de la tarde por Canal 10. Muchas gracias.